Ok, bien, pues nuevamente buenas tardes, Fer, esperando a ver quién se une en esta clase. Vamos a dar inicio con las decisiones financieras a largo plazo, entendiendo que el trabajo en casa era precisamente las decisiones financieras a corto plazo. Entonces, antes que cualquier otra cosa, necesitamos saber cuáles son o qué son los costos de deuda, o sea, cuáles son los beneficios netos, qué es también las aproximaciones de un costo, los cálculos del costo, las cotizaciones, sobre todo cómo llegar nosotros a la deuda después de impuestos, costos de referentes, cálculos, dividendos en cuanto a a las acciones, el costo de las acciones comunes. O sea, es un buen de tema que vamos a encontrar en este apartado o en esta sesión. Yo creo que iniciamos desde aquí. El costo de las ganancias retenidas es una parte muy importante en cuanto a las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el costo de las ganancias que se adquieren por parte de esas inversiones, ¿no? O de esas decisiones que nosotros generalmente hacemos financiamientos, autofinanciamientos, tanto para los clientes como para nosotros como proveedores, ¿no? Entonces, es importante, totalmente importante saber cuál es el costo de emisión, ¿sí? ¿Cuál es el costo de la emisión? ¿Cuánto te cuesta el interés? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el costo beneficio? Sobre todo el costo beneficio de estas implicaciones financieras. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros cuando solicitamos crédito de una empresa a un proveedor, pues obviamente las acciones comunes son cuáles son los réditos que me vas a generar a partir de 6 meses, 9 meses, 12 meses. O sea, siempre buscar la manera de que la acción que nosotros generemos no generen acciones adicionales. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros realmente empezamos a visualizar como pérdida y ya no como inversión. Y los costos de ganancias, pues obviamente son pocos y a veces no es tan tangible financieramente hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ganancias de un 10%. En un año dices, híjole, o sea, valió la pena el desgaste económico. Creo yo que a veces hay que buscar eh, realmente inversiones pues que no nos lleven tanto al desequilibrio económico. Bien. Este aspecto nos lleva mucho también a este punto, ¿no? Después de haber analizado el punto anterior, necesitamos ver los beneficios netos, o sea, qué es lo que les comentaba. Buenas tardes, Zaira. Este, se llaman Fernanda, ¿verdad? Ah, no es Fernández, Fernanda. Zaira Fernández y María. Buenas tardes, profe. Sí, hablábamos precisamente de cómo tomar decisiones en inversiones financieras a largo plazo. La mayoría de las deudas corporativas generalmente, pues son planeadas, o sea, son planeadas en cuanto a beneficios. O sea, si yo voy a invertir, vamos, si es una empresa de ropa, obviamente yo tengo que entender la tendencia que se tiene en esos momentos. Si es de producción, igual, o sea, ¿qué voy a producir o qué voy a vender? ¿Por qué? Porque eso nos va a generar estos beneficios netos reales. Y obviamente entendiendo que ya hicimos nuestra investigación de mercado para saber si realmente lo que vamos a generar es realmente beneficios netos y no que sean obviamente que esos beneficios flotantes que luego no aterrizan y nos quedamos, pues ahora sí que con las puras ilusiones de que pudimos haber vendido, que pudimos haber generado más economía, pero desgraciadamente
no lo adquirimos porque posiblemente no hicimos una buena planeación, porque posiblemente la investigación de mercados no se hizo como tenía que ser. Entonces, dice aquí que los costos flotantes, es decir, los costos totales de la emisión y la venta de un valor, reducen los beneficios netos. Era lo que yo les decía. O sea, si nosotros no tenemos costos reales y ventas reales, o sea, pues vamos a andar vamos a andar divagando, y es importante que nosotros, cuando generemos este tipo de planeaciones, de inversiones, de posibles endrogamiento o bien financiamiento, como debe de ser la palabra, pues obviamente debemos de estar enterados de los costos reales después de impuestos, antes de impuestos, si hay una tasa de interés, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir realmente ubicar esos costos administrativos y sobre todo los costos beneficios. Y aquí viene lo que estaba hablando ahorita yo. ¿Cuál es el costo de la deuda antes de los impuestos? Obviamente, pues tenemos que generar esta cotización. Ojo con lo que voy a comentar. Es muy importante saber si vamos a exportar, ¿sí? Si vamos a exportar o bien si vamos a importar. ¿Por qué? Si vamos a importar, pues entendiendo que hay que pagar aranceles. Dentro de estos aranceles, pues obviamente las cotizaciones aumentan, y muchas de las veces, pues dejamos un poquito de lado esos costos arancelarios, y ya cuando llegamos a la cotización arancelaria, pues nos damos cuenta que son muy altos, y sobre todo si son productos de una importación de mucha tendencia. Entonces, esta segunda, o bien dicho, esta segunda cotización que usamos generalmente para analizar el rendimiento, pues obviamente pues nos deja muchas dudas, ¿no? Por eso es importante analizar cotizaciones reales con empresas, pues obviamente que tengan una moralidad, una disciplina financiera, realmente valorable, y no generar expectativas no reales. Eso es básicamente lo que debemos de generar en esta situación de antes de los impuestos. El segundo punto, pues obviamente es el cálculo de los costos. Era lo que yo hablaba ahorita. Determinar el costo de la deuda antes del impuesto, calculando la tasa interna del retorno, que es el TIR. Sobre todo, hablaba yo, si es producto de importación, pero si es producto nacional, pues también ver si es traslado, costos, de fletes, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tiene que analizarse, y que conste que no estamos hablando de los impuestos, ¿eh? O sea, por eso se llama antes de los impuestos. Y el costo de vencimiento se calcula mediante una técnica de ensayo y error. Esto, pues obviamente lo podemos generar en una calculadora financiera, o una calculadora científica. Y obviamente en su hoja de cálculo, pues deben de representar costos de cero a decimales. O sea, no quedarnos con ningún dato, ni sobre todo ni especular. O sea, la especulación, ustedes saben que los negocios es mala. No debemos de especular, al contrario, debemos de ser certeros. La certeza financiera aplica. O sea, nosotros como empresarios o como responsables financieros no debemos de simular. O sea, la simulación no la podemos dejar. Eh, y esto, pues obviamente nos genera una aproximación al costo. Ojo, es solamente eso, ¿no? Es solamente una aproximación. En este sentido, ¿qué pasa, Zaira, Fernanda, con la producción, por ejemplo, de textiles
Me estaba acordando de los textiles que más frecuentemente se usan, como es Chiapas, Guerrero, del otro lado Saltillo, o sea, donde hay mucho flujo de este tipo de producción. Obviamente, los textiles son mexicanos, ¿sí? Los de estas tres economías, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, sí, Saltillo, eh, bueno, Saltillo me refiero al estado de Coahuila, pero concretamente Saltillo. O sea, son productos nacionales que obviamente los costos no son tan elevados, pero obviamente la calidad del producto debe de ser de acuerdo a las necesidades del cliente. Ojo con lo que estamos manejando, ¿eh? Las necesidades del cliente siempre deben de ser primordiales porque va, en este caso va, de la mano el proyecto de su empresa. El proyecto de su empresa y ellos, obviamente, pues hay que dejar una buena, ¿cómo se me fue la palabra, Zaira, Fer? Un buen estatus comercial, ¿verdad? No sé, hasta aquí, Fer, Zaira, entendemos un poquito cómo la inversión financiera a largo plazo a veces no es tan conveniente. ¿O ustedes qué opinan? Sí, así es, profe. De hecho, nosotros ahí en la empresa, en las Sí. gasolineras sobre todo, Ajá. tuvimos un crédito que fue a 10 años y al final del día, ya viendo los libros de contables, sí, efectivamente no fue una buena decisión que se tomó, porque al final del día se terminó pagando más interés del beneficio que obtuvimos cuando lo solicitamos en su momento. O sea, Sí. ya a tan largo plazo, la verdad es que sí fue un poco complicado, incluso ya pagar las últimas mensualidades. Y sobre todo, bueno, no sé si entraste ahorita, Fer, cuando estábamos hablando precisamente del costo-beneficio. O sea, el costo-beneficio real, pues no es tan agradable, tan tentativo, ¿verdad? Es como cuando compras, estaba viendo yo, en, ay, ¿cómo se llama? La competencia de Telcel. ¿Movistar? La otra. ¿AT&T? AT&T. Estaba viendo en galerías que el iPhone 16 te cuesta 1,400, 1,600 creo, mensuales el celular. Si tú haces la cuenta por 2 años, o sea, son 36,000 pesos y dices, ah, carajo, 36,000 pesos. O sea, realmente vale la pena una inversión a largo plazo cuando el celular te puede costar 20,000. ¿Sí? Eh, Manejan ellos el plan. Sí, pero pues no necesariamente tienes que tener un plan tan alto. Omar, buenas tardes. Bueno, no se escucha. O sea, muchas de las veces pensamos que por dar abonos chiquitos vamos a pagar menos o que nuestra cartera no sé si va a ayudar mucho, pero en realidad lo que dice Zaira es correcto. O sea, muchas de las veces pagamos más, sobre todo cuando son basado en intereses y las empresas generalmente no te dejan así como que, no, pues pues no te vamos a cobrar interés. Claro que te van a cobrar interés. Y si no, pues te van a dar el producto ya incluido. Fer, ¿tú qué opinas de este tema? Sí, pues estoy de acuerdo también con mi compañera Zaira, o sea, para algo así a largo plazo, a final de cuentas viene siendo algo más perjudicial que el ayudarnos. También otro ejemplo es, por ejemplo, bueno, no sé si se ha fijado, cuando nos venden algo en Electra, de que no lo hacen así de que, hay a pagos muy chiquitos, pero al final vienes pagando el doble. Sí, 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 sí. Y créeme que en todas partes, en todas las tiendas departamentales, es exactamente lo mismo. O sea, siempre hay un interés económico financiero, de todas estas empresas.
Más allá, más allá. Omar, estamos platicando acerca de las decisiones financieras a largo plazo. Ya Zaira y Fernanda nos hablaron un poco acerca de cuáles son pues ahora sí que las desventajas, ¿verdad? Las desventajas de adquirir deudas, financieras a largo plazo. O sea, nos lleva un poquito más allá del costo real o bien del costo original. ¿Tú qué opinas, en el caso de las empresas en la que estás trabajando tú? Buenas noches, profe. Una disculpa por la hora, Sin que creí que problema, era las 7:30, perdón. sin problema. Más que nada, los riesgos que podríamos tener dentro de del largo plazo serían los costos de intereses elevados. Un compromiso financiero prolongado, tener una deuda a largo plazo implica un compromiso financiero para muchos años. Esto puede limitar la capacidad de asumir nuevos proyectos o responder a las urgencias financieras, como creo que en la clase pasada lo vimos. Así es. Este, bueno, también lo que es la incertidumbre económica, ahorita lo que es las gasolineras y por lo que se está viviendo en el Medio Oriente, que es la guerra, está afectando a lo que es el petróleo, el cual aquí en México pasa algo muy especial que no pasa en otros lados. Tenemos un costo nosotros más o menos de ganancia por cada litro vendido. ¿Qué pasa ahora con la guerra de Medio Oriente? Sube el petróleo, pero aquí en México nosotros no podemos subir el precio porque no tenemos como el nivel de competencia. Entonces, el litro nosotros lo mantenemos al mismo precio, baja la utilidad y sería como un riesgo muy grave para tener inversiones a largo plazo. Claro, claro, definitivamente. Fíjate que lo que acabas de mencionar es de vital importancia. Cómo los mercados internacionales, hablábamos ahorita precisamente de de los costos arancelarios, en los productos. Cómo, por ejemplo, nosotros que a pesar de que tenemos el petróleo, a pesar de que parece ser que hemos echado a andar las refinerías, o sea, aún así tenemos grandes desabastos en cuanto a gasolina y obviamente eso hace que nosotros como empresarios, pues no veamos factible, poder invertir, poder invertir en máquinas, o en bombas, pues de mayor, capacidad, de mayor rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la ganancia que se estaba fluctuando, pues no te permite hacerlo. Al contrario, te dice, aguas, aguas, la guerra en Medio Oriente puede afectarte. Venezuela está enojado, aguas, o sea, tenemos que tener cuidado porque aparte México ya no está produciendo el mismo petróleo de hace 20 años. Entonces, sí tenemos un desabasto, o sea, si antes producíamos un ejemplo, 1,000 barriles al día, hoy día son 500. O sea, es el 50% y eso nos hace que compremos al extranjero, compremos petróleo y sobre todo ya refinado. Y eso hace que lo que dice ahorita Omar, pues ya no te permita ganar ese extra que ganaba o se ganaban en en las empresas. Entonces, sí es muy, más bien dicho, yo creo que el tema es correcto. Las decisiones financieras a largo plazo, análisis, pero un análisis realmente, verdadero que nos permita, realmente, entender qué sí y qué no. Hablábamos también, Omar, no alcanzaste, pero se está grabando la clase. Hablamos también acerca de antes de los impuestos, o sea, antes de los impuestos es como cuando vas y compras un boleto de avión, ¿verdad? Compras tu boleto de avión y de repente te dicen, más el TA y dices, después de 1,000 pesos, ahora son 1,300, dices, Chihuahua, o sea, es el 30% más y la verdad es que te incomoda pagar, esos gastos, ¿no? Cuando obviamente tú planeas de acuerdo a los proveedores, de acuerdo a los impuestos, dices, bueno, va, ok, el TA, ya está cubierto el TA en tu producto, ok.
Ya cuando te subes al avión, pues que el agua, que los cacahuates, que anteriormente te lo regalaban, hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque ya realmente el costo que se ha generado en esos productos, pues se ha elevado. Y ese producto, pues obviamente, a ver, Omar, ¿quieres cacahuates? Te cuestan 50 pesos, el agua 80 pesos, cuando antes se lo regalaban. O sea, vean ustedes si de 150 pasajeros, 100 te consumen, pues en vez de haber obtenido una ganancia, pues llevas una pérdida, porque ya perdiste los 80 del agua y los 30 y los 50 de los cacahuates, son 130 pesos que no estabas considerando tú en ese pago. Entonces, sí se analiza todo el gasto. Les decía yo que por muy hormiga que sea el costo, el gasto, perdón, sí tenemos que tratar de buscar que no se lleve a cabo tantos estos procesos. Bien, no sé si haya alguna aportación Bueno, y yo nada más quería comentar algo así rápido, profe, de las gasolineras. Algo que adelante. comentó Omar es, aparte de la guerra y el desabasto de petróleo y todo esto, Sí, también afectó bastante cuando entraron las nuevas marcas, porque los que apostaron a cambiarse a lo que fue móvil, bueno, que son las que hay más, los empresarios apostaron a que iban a obtener una ganancia muy buena, porque el esquema de ganancias que ofrecieron fue muy bueno, pero no contaban con que México iba a cerrar las puertas a todos esos combustibles extranjeros. Entonces, el problema que están teniendo ahorita, por ejemplo, ellos es que tienen que ir hasta la frontera por el combustible. Cuando en un inicio, el proyecto era que las pipas llegaran directamente aquí hasta México. Entonces, por ejemplo, de aquí de Zacatecas, que estamos muy retirados de la frontera, es un costo más alto y por ende la utilidad ya no es la misma. exacto, porque hay que pagar todo el proceso de traslado y ustedes saben que una pipa no es lo mismo que lleve una pipa de leche. O sea, Lala no paga lo mismo que la gasolina o el petróleo, más bien dicho, la gasolina ya refinada. Entonces, esto sí, efectivamente, sí es un costo muy alto y habría que esperar con, con Claudia, con la nueva presidenta, esperar a ver qué decisión va a tomar con respecto a estos aspectos. Sabemos que tiene que buscar mejorar esta situación. ¿Por qué? Porque si el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador permitió estos proyectos, pues debe de buscar respetar, porque como dices atinadamente, o sea, ¿quién está perdiendo? Los empresarios mexicanos. O sea, quienes asumieron esta responsabilidad, bueno, no más mexicanos, sabemos que y empresas extranjeras o financiamiento extranjero también son propietarios de algunas gasolineras. Pero bueno, el punto es que seguimos generando riqueza para otros cuando el proyecto inicial era precisamente el que comentas. ¿Cuánto, y me declaro neófito, cuánto aproximadamente de Ciudad Juárez, vamos a poner un ejemplo, bueno, de acá de Tamaulipas a Zacatecas, más o menos cuál es el costo de una pipa, el transporte aproximado? Es más o menos cobran casi por un peso el litro. Ahora sí que si traen una pipa de 60,000 litros, cobran casi aproximadamente los 60,000 pesos más el IVA, más también lo que son cartas portes, permisos y todo ese tipo de gastos. Que anteriormente no pagaban. No, anteriormente se pagaba lo que es un flete, pero era directo aquí en Pemex y no, bueno, no existía un costo tan grande como el de ahorita. Sí, sí bajaron, probablemente sí bajaron mucho los precios y sí, como dice la compañera, el que hayan cerrado las puertas a empresas extranjeras, sí hizo que el precio, se disparara todavía más de lo que ya estaba. Y obviamente esto, como tú dices, ¿no?
más impuesto, o sea, es más impuesto. Y esto que estamos hablando aquí precisamente es esto, ¿no? Costo de la deuda después de impuesto. O sea, después de impuesto, pues obviamente hay que grabar el costo y sobre todo analizar cuál es la tasa fiscal en ese momento. Hasta ahorita parece ser que la presidenta ha dicho que en estos casos no se va a modificar ninguna situación fiscal en beneficio de los empresarios. Esperamos si realmente esto que está comentando ella, pues lo lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si no, entonces estas acciones, pues la verdad es que no nos van a beneficiar y obviamente en vez de beneficiar, pues va a perjudicar. Ahorita la gasolina anda en un aproximado, cerrando números, 25 pesos la extra. Y obviamente, si ya hay una caída como la que se está pensando, a nivel internacional, puede subir a 28 pesos. Imagínate, o sea, 28 pesos el litro de gasolina extra. O sea, va a ser un trancazo muy fuerte para la economía de los mexicanos. Esto obviamente, el gobierno de la federación pues no tiene ninguna posibilidad de disminuir. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen presupuestado ahora sí que el apoyo hacia los mexicanos y no están considerando precisamente que si en algún momento esta guerra que existe en el mundo del petróleo, pues puede afectar totalmente a México, insisto. Y ustedes, Omar y Zaira, quien está dentro, Alberto, buenas tardes, perdón, quien está dentro de las negociaciones e implicaciones empresariales de la gasolina, pues saben perfectamente que un golpe como estos, pues México lo va a resentir y sobre todo porque no solamente son las personas que tienen carro. ¿Por qué? Porque suben los taxis, suben los Uber, sube el transporte colectivo, o sea, sube todo en cuanto a la relación sociedad, pues sería realmente costos, pues asombrantes, ¿no? Y pegaría muy fuerte a nuestra economía. Entonces, como les digo, desgraciadamente, pues el gobierno federal no tiene ninguna injerencia porque acuérdense que estos costos son a nivel mundial y obviamente en México llega como son los costos. Bien, en este caso, ¿nos ayudas, por favor, Zaira, si nos haces el favorzote de leer el costo de acciones preferentes? El costo de acciones preferentes. Las acciones preferentes representan un tipo especial de interés patrimonial en la empresa. Proporcionan a los accionistas preferentes el derecho a recibir sus dividendos establecidos antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. Alguien que nos ayude a desmembrar este párrafo. ¿Nadie? Sí, adelante, Zaira. Te vi con todas las ganas. Adelante. Es como, bueno, es que la verdad nunca había escuchado, pero que creo entender que es como los socios mayoristas, que les son como, les dan preferencia. Así es. Digamos que son Accionistas. cinco accionistas, dos de ellos son mayoristas, se reparte primero entre ellos dos y lo que sobre a los otros tres. Así es. Y de acuerdo a la inversión de cada uno de ellos, pues obviamente es el dividendo que le toca a cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente esto se va a distribuir en acciones comunes, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no lo vemos de esa manera? Fer, ¿nos ayudas con el siguiente? Sí, cálculo del costo de las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los beneficios netos de la empresa obtenidos de la venta de las acciones preferentes. Los beneficios netos representan la cantidad de dinero que se recibirá menos cualquier costo flotante.
como los dividendos de las acciones preferentes se pagan de los flujos de efectivo después de impuestos de la empresa. No es necesario un ajuste fiscal. Ojo con lo que dice aquí, ¿eh? Aquí hay un punto muy importante. Debemos de tomar en cuenta el costo flotante. ¿Qué es el costo flotante? Alguien que nos comente. ¿Qué es el costo flotante? ¿O qué entienden ustedes por el costo flotante? Con confianza. Ya, el costo flotante no es lo que son los impuestos, comisiones, publicidad, ese tipo de gastos. Más o menos, ya que es el capital, al final de cuentas es parte, no es todo, es parte del capital de la empresa, o sea, y esta empresa o esta cotización obviamente está en manos de los que tienen menos inversión, por eso decía aquí en el anterior que tiene que repartir de acuerdo a las acciones de cada uno de los inversionistas, ya que este es el objeto de la liberación de la negociación. En el caso de, por ejemplo, si somos nosotros cinco quienes estamos invirtiendo y Fernanda, Alberto, son los que más están invirtiendo, obviamente el costo flotante, el que nosotros estamos aportando, que es Omar, un servidor y Fernanda, pues obviamente, Zaira, perdón, obviamente son cantidades que no están, pues ahora sí que al 100% porque no controlan las acciones. Eso es lo importante, o sea, no controlan las acciones de los demás, porque los demás están aportando, no sé, a lo mejor un 30-30 y obviamente nosotros estamos con ese flujo más bajo, que es el 20 o bien menos del 20, depende mucho, pero ese es el costo flotante. Aquellos que tenemos menos acciones en una empresa. Ese es quienes manejan un poquito esto. Omar, ¿nos ayudas con este siguiente? Dividendos de las acciones preferentes. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en quetzales anuales. Cuando los dividendos se establecen en esta forma, las